grabar en la computadora. No estoy mudo, no encuentro cómo compartir pantalla. A ver, más. No, tampoco. ¿Dónde puedo buscar cómo compartir? Ah, acá está compartir pantalla. Suerte, estaba cerca. Bueno, este es uno de los temas que vamos a ver, que es higiene en los alimentos. Lo vamos a repasar rápido. ¿Qué es la higiene? ¿Qué son los alimentos? ¿Qué tipo de alimentos hay? ¿Qué son los microorganismos? Las colonias, el ambiente donde viven, los otros contaminantes que puede haber, la limpieza versus desinfección, manejo de la basura, plagas y vectores. Bien, eso es a grandes rasgos como para irlo conversando. Pero lo vamos a dejar de ver de acá y lo vamos a ver en lo que es el apunte que tienen ustedes, que sería lo que presentaríamos en la clase. Ustedes tienen este apunte, ¿sí? Que es un apunte chileno que dice higiene en la manipulación de alimentos. Bueno, mucho ya estuvimos hablando a lo largo del cuatrimestre, básicamente del primer cuatrimestre, en la importancia de la higiene en los alimentos. ¿Se acuerdan que los alimentos se contaminan mucho? Entonces, ¿qué es la higiene? Son todas las, acá les llama ciencia, pero bueno, no usemos la palabra ciencia, sino que es todas las acciones que se encargan de proteger, conservar y mejorar la salud de los trabajadores. Idea que por falta de higiene no tengamos problemas en nuestra salud, que no se metan virus, bacterias, microorganismos en nuestro cuerpo. Y nosotros de toda esa higiene nos vamos a ocupar a lo que es la higiene alimenticia. También pues, se puede entender por higiene el ambiente donde estamos respirando, se puede entender por higiene que nos puede dañar el humo, el cigarrillo, la droga, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo alimenticio. Entonces, pensando en lo alimenticio, vamos a pensar en los alimentos. Ustedes se acuerdan que hicimos mucho hincapié cuando estábamos en lechería, sobre los problemas de la contaminación de la leche. La leche era algo que teníamos muchos problemas de contaminación, por eso tenemos el pasteurizado, por eso tenemos todas las condiciones del enfriado, etcétera, etcétera. Entonces, dando un paso hacia atrás, decimos que los alimentos son productos, son sustancias destinadas al consumo humano, incluyendo bebidas, ingredientes, aditivos. Todos estos productos tienen que ser inocuos para la persona y hacen a la alimentación de la persona. Bien, podemos agruparlos de muchas formas distintas, desde decir los que son líquidos, los que son sólidos, los que tienen forma propia, los que no tienen forma propia, los que son dulces, los que son salados. Bueno, una forma de agruparlo es decir cuáles son perecederos y cuáles son no perecederos. Por una cuestión de léxico, esto es chileno, utilizan perecibles y no perecibles. Pero bueno, es exactamente lo mismo, perecederos o no perecederos. ¿Qué significa que sean perecederos? Que van a perecer. Son alimentos que tienen una muy corta vida. Entonces necesitamos hacer algo para poderlos aprovechar sin que se nos destruyan. Una cosa que podemos hacer es consumirlos en muy poco tiempo. Otra cosa que podemos hacer, cuando necesitamos consumirlos en mayor tiempo, es refrigerarlos o congelarlos como alternativa también, el congelamiento y aumentar mucho la prolongación de la vida útil. Normalmente son alimentos que tienen nula o muy poca industrialización. Frutas, verduras, la carne. ¿Qué hacemos cuando queremos conservar la carne durante un tiempo importante? Si son pocos días, la ponemos en la heladera. Si es un periodo importante, la frizamos, la ponemos en el freezer, la estamos congelando.
nunca se nos ocurriría congelar un producto, una lata de arvejas, porque se está industrializado. Entonces ese producto pasa a ser un producto no perecedero. Bien. Entonces los perecibles, los que tienen poca industrialización, y los no perecederos, que tienen una industrialización mucho más importante, y el tiempo de conservación es importante también, sin necesidad normalmente de cadenas de frío, de congelamiento, ni nada de eso. Todo lo que tengamos envasado al vacío, las pastas, etcétera, etcétera. Bien. Tanto uno como el otro, más los que son perecederos y los que son no perecederos, necesitamos conservarlos hasta nuestro uso. Cuando hablamos de alimentos, desde el principio de año hablamos de dos razones por las cuales nos podía alterar la composición de los alimentos. Uno era muy poco probable, muy poco presente, muy poco importante, que era el caso de los productos que tienen mucha grasa, como sea la manteca o la leche en polvo entera, que se ponían rancios. La grasa se descomponía, se saponificaba, entonces nos podía dañar el alimento. Pero que son las menores de las veces. El gorgojo puede estar en la harina, algo, en el arroz envasado, pero nuestro gran enemigo eran las colonias de los microorganismos. Microorganismos que se manejaban en colonias, que como Carlos menciona pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Estos son, y se manejan en colonias, no en forma de unidades, sino en colonias. Estos son nuestros graves enemigos en la conservación de los alimentos. Además de destruir los alimentos, como se acuerdan que hablábamos muchas veces de la leche, que por tener un alto contenido de proteína y mucho contenido de agua, se desarrollaban muchos microorganismos, esos microorganismos se iban a alimentar de nuestro alimento, por tanto le iban a quitar proteínas a nuestro alimento. Además de ese problema que nos desnaturalizaban el alimento, como era la leche, estos microorganismos son nocivos para nuestro organismo. Bien, un caso típico era el caso del yogur, que se lo fomentaba, se lo desarrollaba y descomponía y desnaturaliza nuestro producto, para hacer un producto más agrio, más sólido. Pero ¿qué pasa? Son microorganismos esos especiales que eran benignos para nuestro organismo. Los propios de la contaminación de alimentos tienen el problema ese, de que no son benignos, son malignos. De ahí viene la salmonela, Staphylococcus, bien, y todo cayuca, que es Escherichia coli, que son los más comunes, los que uno más siente mencionar, y que nos causan enfermedades que pueden llegar a conducirnos a la muerte. No es algo menor, por eso es tanto el esfuerzo que se hace en la conservación de los alimentos. Bien. ¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Se multiplican? ¿Cómo se enferman? Bien. ¿Dónde están? En todo nuestro ambiente de trabajo, en todo nuestro ambiente de vida. Imaginémonos que estamos en una industria donde trabajamos con alimentos, todo nuestro entorno existe mayor o menor cantidad de colonias, de microorganismos. Cuando más desaprensivos somos, mayor son las colonias, cuando más cuidadosos somos, menor son las colonias. Fíjense en la ropa, en las manos, los utensilios que estamos utilizando, si no están bien lavados, el ambiente, si es un ambiente húmedo, bueno, no veo qué dice acá, pero en los ojos, o en la conjuntiva, en toda la zona donde existe agua. Estos microorganismos son organismos vivos que necesitan ciertas características, ciertas condiciones para poderse desarrollar. Que son las Profe, por eso también en la parte alimenticia se usa mucho el material de aluminio, digamos. Exactamente. De metal, digamos, que es menos propenso a microorganismos.
Sí, por ejemplo, o sea, ¿quién de nosotros, bueno, los que somos más viejos, nos acordamos de haber ido a carnicerías donde el carnicero tenía una tabla de madera? Hoy eso ya no existe más. Todas las tablas tienen que ser plásticas, de teflón, justamente porque se necesita que cada vez sean lugares donde más se limpien. Lo que nos está quedando de madera son las tablitas que usamos para los asados, pero son de uso muy esporádico y a nivel personal. Pero en ambientes de trabajo, todo ese tipo de productos, como ser la madera, se tuvieron que ir reemplazando por metales, como bien vos decís, o por plásticos. Eso es totalmente cierto. Verdaderamente es algo que no terminó ahí, seguramente se va a ir profundizando. Vieron que todas estas cuestiones, o sea, la masificación es lo que vuelve las cosas críticas. Cuando el hombre vivía en pequeñas comunidades, en familias, se mataba su animal, o sea, se faenaba su animal, se ordeñaban su leche, y o sea, se hacían su pan, todas estas condiciones de higiene eran mucho más precarias y no se tenían graves problemas. Hoy en día, con la masificación de todo, cualquier variable extra que se descontrole, imagínense un lugar o un shopping en Córdoba, un patio de comida, la cantidad de personas que están comiendo ahí, personas, cocineras, mucamas, personas que limpian, que lavan los platos, cualquier contaminación que se disperse ahí, si en una familia afectaba a 3, 4 personas, ahí en un día o en 2 días afecta a 500 personas. Y esas 500 personas, a su vez, a la noche van a estar comiendo con su familia, con lo cual van a estar contagiando, no contagiando, pero sí llevando los virus, bacterias y hongos a sus casas. O sea, el intercambio, el movimiento, la dinámica de la sociedad actual hace que todas estas cuestiones se hayan vuelto críticas cuando no lo eran quizás con la generación de nuestros padres, donde se comía mucho más en casa, se estaba mucho más en vacaciones, como todas las cosas. O sea, es como y seguimos, o sea, como lo que nos trae la globalización. Imagínense que un virus, como fue este famoso coronavirus, la velocidad que se propagó en todo el mundo, propio de la comunicación, de la interrelación que hay de todo el mundo con todo el mundo. Entonces, ya sea por barcos, por aviones, por gente de vacaciones, por gente que está trabajando, por empresas, por mercadería, por hacienda, por alimentos o por la carrera espacial, no sé con qué, pero la interrelación mundial que se está teniendo es impresionante. Y eso cada uno lo va llevando a su mundo más pequeño. El mundo nuestro, que es el mundo de la facultad, es exactamente una réplica de ese gran mundo. Entonces, la cantina y las peñas y todo eso, son lugares donde hay una gran cantidad de gente que si se dispara alguno de estos microorganismos, puede hacer estragos. Bien. Entonces, estos microorganismos, que es lo que necesitan ciertas condiciones para vivir y para reproducirse. ¿Qué son las condiciones que tratábamos siempre de evitarles cuando habíamos visto básicamente lechería? ¿Cuáles son las condiciones que ellos más o menos necesitan? Está en esta transparencia, digamos, esta exhibición acá, en este dibujo. Alimentos, acidez, temperatura, tiempo, oxígeno y humedad. De las palabras en inglés, fat Tom, fat es gordo, el gordo Tom, para acordarse como algo muy simple. De todas ellas intervienen en el medio ambiente donde se van a desarrollar estos microorganismos. Pueden intervenir en forma positiva, en forma negativa o no afectar. ¿Se entiende? Bien, entonces lo vamos a ir charlando un poquitito. Tiene que haber alimentos. Si no hay elementos, no hay microorganismos. Si no hay grasas, proteínas e hidratos de carbono, no hay microorganismos. ¿Se entiende? Por eso no se contaminan
las aguas, el alcohol ni nada de eso. O sea, pues tiene que haber un alimento. Tiene que darse esos tres componentes básicos. ¿Cuáles son los más complejos? Los que tienen proteínas. Las proteínas son muy deseadas, son muy necesitadas como alimento. Entonces, los alimentos que contienen un alto contenido de proteínas, carnes, cremas y mayonesas son altamente apetecibles, altamente contaminables. Los que tienen poco proteína, como es el caso de la leche en polvo o la manteca, se contaminan mucho menos. Los cereales, o sea, la harina, todas esas cuestiones se contaminan mucho menos porque tienen poca proteína, tienen mucho hidrato de carbono. Bien. Entonces acá tenemos con respecto a los alimentos, el primer condimento. El segundo es la acidez. Bien. Ustedes deberían haber aprendido en algún momento de su vida que el agua tiene pH 7. Quienes aprendieron que el agua tiene pH 7 también deberían haber aprendido que hay un indicador que nos dice qué tan ácido o qué tan alcalino es un producto. Ese indicador se conoce con el nombre de pH. Y que el número 7 es el neutro. Todos los productos que tienen un pH, ese indicador, menor a 7 son ácidos. Cuanto más se alejan del 7, más ácidos se vuelven. Cuanto más se alejan del 7, pero creciendo, se vuelven alcalinos. Cuanto más alejados, más alcalinos son. Bien. Tengamos algunos valores para tener idea. 7, el agua destilada. El pollo, 6,4. La carne de vaca, 5. 4. O sea, la mayonesa, que es algo ya bastante más agrio, 3. Fíjense, los limones, el vinagre, está en un pH 2. O sea que está muy alejado. Esto se entiende que es algo ya ácido. O sea, cualquiera sabe lo que es un limón. Bien. Con respecto al alcalino, ¿qué números son lógicos de esperar? No vamos a encontrar 530. Vamos a encontrar, fíjense, las claras de huevo como algo muy alcalino con 9. O que son números que van a estar en el peor de los casos en el 11, supóngase, pero las galletitas están en el 8,5, que son valores lógicos. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los microorganismos? Tiene una zona de desarrollo muy importante que es en esta franja, entre 4,6 y 7. Los productos en ambiente... ¿Alguien intenta decir algo? O sea, en ambientes muy ácidos es muy difícil que se desarrollen, lo cual es lógico, y en ambientes muy alcalinos también es muy difícil que se desarrollen. Entonces, por eso ahí tenemos un agregado de las razones por las cuales se contamina mucho la leche, se contamina mucho la carne, y se contamina, ve que también con lo de la carne tenemos, con la leche tenemos el queso. Entonces todos esos productos esta es una de las razones por las cuales son altamente contaminables, por el pH que tienen. O sea, está en una zona muy neutra o muy próxima a la neutra, lo cual genera un ambiente muy favorable para el desarrollo. Otro factor que interviene, como dijimos, es la temperatura. Hay una temperatura, un rango de temperatura que tenemos que evitar por lo general. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de enfriar la leche lo más rápido posible? Bien, ese enfriar la leche lo más rápido posible era llevarla, si se puede, a 2 grados, 3 grados. Bien, acá volvemos a lo mismo. La idea es que con las bajas temperaturas el desarrollo bacteriano se va ralentizando, o sea, cada vez se hace más lento, propio del letargo, propio de la invernación de los microorganismos. Entonces, por eso ponemos la carne en la heladera, no hay otro secreto, la carne, la leche y los quesos. Esta es la razón. Y también tenemos que, otra forma, con el exceso de temperatura también puede ser una herramienta para la conservación.
teniendo los alimentos a más de 60 grados. El tema es que esto no es viable prácticamente. ¿Por qué? Porque nos destruye las proteínas de los alimentos. O sea, tener un alimento guardado a más de 60 grados no existe. Es una... Pero bueno, desde el punto de vista de la contaminación microbiológica, sería una alternativa. ¿Por qué? Porque directamente nos matan los microorganismos. Sí, sirve para matarlos, pero no para conservarlos. Entonces, pero sí se puede conservar por debajo de los 4 grados. Y ahí ya entramos en una zona de gran seguridad. La zona de los 25 a 40 grados es la zona de mayor desarrollo microbiológico, por lo tanto es la zona en la cual debemos salir lo más rápido posible. Bueno. Oh, bueno, vamos con el tiempo. Cuanto más tiempo estamos en esa zona, a ver, hay distintos tiempos. Uno es el tiempo de guardado de los productos. Otro es el tiempo que lo tenemos en la zona de peligro, entre los 4 y los 60 grados. O sea, todo lo que podamos agilizar la salida de los productos de esa temperatura, de ese rango de temperatura, nos va a favorecer. ¿Por qué? Porque le estamos quitando tiempo a los microorganismos para que se desarrollen. Entonces, cuanto menos tiempo lo dejamos, mejor es para nosotros. Otra cuestión es el oxígeno. Normalmente las bacterias también requieren oxígeno para respirar. Por eso es lo que vimos en su momento cuando vimos la leche larga vida, que se envasaba en cajas, la famosa Tetra Brick, donde el espacio, el aire en su interior era cero, era nulo, no existía. La razón de que no exista ese aire es para que no haya oxígeno y para que no puedan respirar las bacterias. Esto que yo estoy diciendo aplica para la gran mayoría de las bacterias, pero tiene sus excepciones. Hay algunas bacterias que son las que se conocen como anaeróbicas, las que decíamos que se requieren del oxígeno se conocen como aeróbicas. Existen otras que se conocen como anaeróbicas, que pueden sobrevivir sin oxígeno. Entonces, si bien esta es una herramienta muy útil, porque por ejemplo se aplica muy, pero muy bien para el caso de la leche larga vida, hay casos particulares que no se puede considerar. Bien, otro es la actividad, la humedad o la cantidad de agua. Cuando los productos, no es casualidad que nos preocupaba mucho la leche. La leche tenía un gran contenido, el 90% era agua. Se acuerdan que el resto era algo de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Pero el 90% es agua. Y estos microorganismos necesitan del agua para vivir. ¿Cuál es el factor fundamental del agua? Que le da movilidad. Digamos, piénselo en un producto que tenga mucho menos agua, los fideos, los tallarines, como muestra ahí, tienen 0,5% de agua, les quita movilidad al microorganismo. Entonces la reproducción individual se puede dar de microorganismo en microorganismo, pero la reproducción en colonias se dificulta mucho. Entonces por eso es que los alimentos que tienen menor contenido de agua son menos contaminables que los alimentos que tienen contenido de agua muy importante, justamente dado por la movilidad que le produce el agua, que le permite desarrollar el agua. Fíjense que prácticamente en 0,85 es el punto de quiebre. Todos estos productos están hacia más abajo, tienen una posibilidad de contaminación mucho menor. A lo sumo, como son las harinas, los tallarines,
las galletitas están más afectadas por los hongos, no por las bacterias. Las bacterias se concentran en donde justamente hay movilidad y hay por ende, mucha cantidad de agua. Bien, entonces como dijimos, los alimentos perecederos tenemos que mantenerlos a la temperatura mayor a 0 grados normalmente, que es una buena temperatura, los 4 grados, que es más o menos la temperatura a la cual están seteadas las heladeras, y los congelados, en el caso de los freezers, que están más o menos a 8 o 10 grados bajo cero, en estas temperaturas. Eso nos permite un periodo de conservación muy importante. Bien, ya dijimos la temperatura a la cual se tiene que evitar. Se los puede matar por alta temperatura, por productos químicos, pero es totalmente desaconsejado porque altera el producto base, y con una higiene que uno no lo va a estar matando, pero sí va a estar evitando que se desarrolle. Bien, ¿seguimos? Además hay contaminaciones. Sí, profe. Bien, además de las contaminaciones microbiológicas, bacterianas, hongos, virus, existen las que se pueden dar con productos químicos. Hay accidentes muy graves de productos químicos que fueron a parar en los alimentos, con los alimentos. Hay un caso que ustedes lo pueden leer por internet, que es de una chica que en Santa Fe creo que ocurrió, que tomó en un bar, pidió una Sprite, creo que era una Seven, una Sprite, creo que era de Coca-Cola, y no tenía Coca-Cola el vaso, la botella, sino que tenía soda cáustica. Soda cáustica, que es un producto químico que se utilizó para el lavado de las botellas, en la producción, botellas reciclables de vidrio, de medio litro, y quedó. Hubo alguna falla, quedó eso, o un sabotaje, nunca lo vamos a saber, y la chica tomó eso, esa soda cáustica es como tomar un ácido, es algo que es muy alcalino, y bueno, le destruyó las vías alimenticias, le arruinaron la vida para siempre. Aunque parezca poco probable, estas cosas suelen ocurrir. Lo mismo con los riesgos físicos de partes metálicas que se puedan desprender en la fracción. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, ¿sigo? Lo mismo los riesgos físicos que se pueden desprender en la fraccionadora de los equipos, pedazos de madera, pedazos de lata, o los riesgos físicos de la manipulación. Por eso acá, fíjense que acá les dice que el famoso tema de las joyas. Normalmente en todas las industrias alimenticias está prohibido el usar anillos, el usar pulseras, el usar aritos. No está prohibido ni que hablar en las queserías donde el producto es líquido. No está prohibido por capricho, está prohibido porque hay sobrado ejemplos de cosas que se caen y que en algún momento se desprenden y van a parar en los alimentos. En las queserías, en la industria alimenticia, en las cervecerías, o sea, en la industria donde manejan mucho líquido, es normal que las personas tengan los guardapolvos donde no tengan botones, sean todos con agua. O sea, partimos de todo lo que dijimos, no a los aritos, no a las pulseras, no a los relojes, no a los anillos. Bien, pero hay algo más. No a los botones, todos los guardapolvos son todos con abrojos en los puños o en el cierre general. Normalmente ustedes si lo van a ver que tienen bolsillos para llevar la lapicera, esas cosas, por dentro, donde la persona tiene que introducir su mano y sacar la lapicera de ahí, para evitar justamente que se caiga la lapicera, que se caiga el capuchón. Bien. Y queda algo todavía que aún vuelve más compleja la situación, que son los sabotajes.
a veces nos resulta difícil de creer, difícil de entender, más ustedes como que son alumnos, pero en la vida laboral de las personas hay muchos momentos. Hay momentos de armonía y hay momentos de conflictos entre trabajadores, de conflictos entre los trabajadores con la empresa, y a veces los conflictos escalan, y en ese escalar de los conflictos, estos trabajadores pueden terminar en una pelea. Hay como algo que no está escrito, pero sí que está asumido, es tácito, está tácito que si dos trabajadores se pelean, sea por una mujer, sea por un auto, sea por lo que sea, se van los dos. Eso es como que está tácito. Si dos personas se pelean en una empresa, la empresa los desvincula a los dos. Después empezamos con las flexibilizaciones, pero normalmente ocurre eso. Eso se tiene que evitar en las empresas. Pero a veces, como yo le decía, esa violencia es hacia la empresa, por cuestiones gremiales, por cuestiones de que la persona se siente, bueno, por muchas razones, personas que están desequilibradas. Entonces, pueden ocurrir sabotajes. Y esos sabotajes quizás sean justamente lo que decíamos del envase Sprite. Alguien sacó premeditadamente, tomó un producto que tienen ahí dando vueltas para la limpieza química, que es el 7-Up, que es la soda cáustica, llenó una botella y la colocó en la línea de envasado. Todo el resto no se enteró y terminó generándole un daño a una persona, un hecho criminal fue ese, un gran daño a una persona y seguramente un gran daño a la empresa, porque la imagen, el juicio, o sea, son todas cosas muy, muy violentas. Normalmente la industria alimenticia es una industria, por estas razones básicamente, donde la rotación de personal no es muy importante, es baja. Se trata de que los trabajadores que se sienten cómodos, que a la empresa le interesan, conservarlos. No se está vinculando gente por desvincular gente. Y también lo trato de decir desde el punto de vista de los malos momentos, a veces. Vamos a suponer, en un determinado momento económico, una empresa tiene capacidad para emplear bien y tener trabajando bien a 100 trabajadores. A los 2 años, con las ventas, por la crisis económica, por algunas cuestiones, caen y con 60 trabajadores se arreglan, pero no van a salir a despedir a mansalva a 40 trabajadores, porque saben que cuando venga la reactivación, los van a tener que salir a buscar, y esos no van a estar más. Van a tener que salir a buscar quizás unos 100 más, para que de esos 100 quedarse con 40, porque por distintas razones se van a ir perdiendo los otros. Entonces es una industria que a lo mejor en el rubro de la construcción no les importa, porque saben que entran y salen. En las metalmecánicas no interesa tanto, vieron las que fabrican las autopartistas, o sea, las empresas como Renault, Fiat, están todo el tiempo tomando gente, dejando, cayéndose los puestos de trabajo, vuelven a tomar. Hay mucha rotación, acá no. Acá se trata de que el empleado, el trabajador que se sintió cómodo, que encajó en ese contexto de, como yo decía, de todos esos cuidados que son muy importantes, no perderlo, porque después puede volver a hacer falta. Bueno, personas sanas, alimentos sanos, justamente lo que decíamos, la higiene de la persona, el cuidado de la persona, la vestimenta. Otra cosa es, en muchos lugares no se puede, pareciera que se sea discriminatorio, pero no son pocos los lugares que se trabajan con producto alimenticio, que las personas no les permiten ni siquiera tener, no pueden tener barbas, no pueden tener bigotes, el corte de pelo, el pelo tiene que ser corto, o sea, todo un número de cosas que se tratan de ir cerrando para achicar los riesgos de que ocurran cosas malas. Sumado a que las personas, es normal hoy por hoy ver que las personas utilizan cofia, bueno,
barbijos ya sin querer todos estamos utilizando, polainas, o sea, totalmente envueltos los pies, siempre tratando de evitar que haya lugares donde se puede quedar nuestro organismo. Normalmente todas las enfermedades que estuvimos hablando, las enfermedades que puede llegar a tener una persona, como consecuencia de los microorganismos, se conocen como ETA, enfermedades transmitidas por alimentos. Acá en Argentina es exactamente igual, lo vamos a ver en algunos videos. Bueno, los buenos hábitos higiénicos, no usar pulseras, bueno, ni hablar, no fumar, el pelo lavado, cubierto, las uñas, la buena salud. Si una persona está enferma, no tiene que ir a trabajar. A veces eso suele ser un problema. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas tienen atado al ingreso de las personas, al sueldo, premios, un sistema de premios y castigos. Básicamente son premios. El que no falta nunca se le da algún reconocimiento. Bueno, el trabajador siempre necesita dinero, entonces perder esos premios lo lamenta, y en ese lamentarlo, no pocas veces, no estando bien de salud, va a trabajar igual para que no se les cuente ese dinero. Bueno, eso es algo que atenta totalmente contra lo que estamos pretendiendo, los alimentos sanos. Entonces es de esperarse que cuando son cuestiones de salud, si no son muy abusivas, los premios no se pierdan. Si es por un día, es por 2 días, es un trabajador que está frente a los alimentos, es un trabajador que es responsable, se prefiere que esté en su casa y que no esté trayendo un problema a la empresa, asistiendo, no estando bien con uno. O sea, tampoco no hablamos de una persona que tenga cáncer, estamos hablando de una persona que puede tener un resfrío, una persona que tenga tos, que esté estornudando todo el tiempo por alguna alergia. O sea, a ese tipo de personas nos estamos refiriendo. Fundamentalmente, bueno, lo que más utilizamos son las manos, entonces es importante que nos concentremos en la limpieza de las manos, cómo lavarlas, pasar las escobillas, enjuagarse bien después, etcétera, etcétera. Bueno, siempre se manipulan los alimentos, los que se van a cocinar, todo eso es importante de que se verifique las temperaturas, que la cocción sea la que corresponde. Cuando uno va a servir, a trabajar con alimentos, no estar manoseando los vasos, porque puede tener contaminación en las manos, las ollas, todo eso siempre, los utensilios también, siempre tener precaución de tomarlos de la parte de afuera. Y acá viene algo que es interesante, que volvemos a lo mismo, que es la materia prima. El cuidado de la materia prima es fundamental. Pensémoslo que estamos hablando de quizás ya corrido un poco hacia el consumidor. Entonces lo que llamaríamos materia prima son los productos que nosotros compramos en el supermercado. Esos productos, bueno, si lo que compramos en el supermercado puede ser perecedero o no perecederos. Bien, entonces ahí tenemos que irlo trabajando. Si son productos congelados, irá a una congeladora. Si son productos que tienen que estar en frío, estarán entre 4 grados y 0 grados. Si son productos que no requieren esas cuestiones, tendremos que almacenarlos, ya voy a volver después, de un modo que se conoce como sistema PEP. Primero que entra, primero que sale. Es algo trivial y quizá lo que estamos diciendo, pero tiene su sentido en el hecho de que no nos vayan quedando cosas viejas. Ya sea, no sé, un depósito de botellas de vino o una docena de naranjas o 1 kilo de naranjas. Tenemos siempre que tratar de ir cuidando de que la que estemos consumiendo, la primera que sale, sea la primera que ingresó, para que no nos quede siempre una misma botella de vino en el rincón guardada y que cuando lo querramos tomar
esté agrio o que no se nos pudran las frutas. O sea, cosas elementales como esas es necesario tenerlas en cuenta. Porque aunque parezca mentira, en el día a día, en el hacer, todos los días, esas cosas se van perdiendo. Y cuando nos damos cuenta, esas desprolijidades van quedando. Y nos pueden causar problemas. Acá tenemos un ejemplo que... el punto 2. Revise las latas de conserva. No acepte las que están abolladas, hinchadas o oxidadas. Esto es fundamental. Todo lo que sean espinacas, arvejas, mermelada, durazno natural, que van en lata, no tienen que estar abolladas. ¿Por qué? Porque tienen una capa interna. O sea, a veces ustedes la van a ver abollada y dicen, no está rota, no perdió, no pasó nada. Pero ¿qué pasa? Tienen una capa interna que es como una laca, como si fuese una pintura, que en el momento del golpe, cuando se hace la abolladura, esa laca, esa pintura, esa capa, pudo haber fallado, se pudo haber quebrado. Nosotros no lo vemos porque está por dentro. Pero ¿qué pasa? Si se quebró, el alimento está en contacto con el hierro, con la chapa, con la hojalata. Y eso no tiene que ocurrir. Ahí sí se van a producir reacciones químicas que pueden ser peligrosas. Por eso es importante que toda lata que ustedes vean que esté abollada, no la retiren, no la consuman. Bueno, normalmente los productos, así que dice Carlos, dice más adelante, normalmente los productos se tienen que conservar fuera del sol. Es conveniente que no queden expuestos. Por más que sean no perecederos, el sol no debe llegar directamente a los productos, porque los puede ir alterando. La acción del sol suele alterar procesos. Bien, lo que decíamos de los primeros que ingresen. Acá les habla de un país sísmico, no es el caso nuestro, es chileno. Bien. La desinfección y la limpieza. Cuando hablamos de instalaciones, sea un supermercado, sea nuestra casa, sea un molino harinero, sea una industria lechera, una quesería, tenemos limpiezas y tenemos que hacer desinfecciones. Todo lo que sea limpieza es lo que hacemos con un trapo, una escoba, un basurero, y limpiamos, una acción mecánica. Todo lo que sea desinfección la hacemos con productos químicos. Lavandinas, ácidos, soda cáustica o detergentes. Eso es desinfección. Se está desinfectando algo. La primera es mecánica, es más grosera, el residuo que nos genera es basura, en cambio la desinfección es más compleja. Y elimina o sea, ¿por qué se va a la más compleja? Por la mayor capacidad de eliminar microorganismos que tiene. La desinfección básicamente requiere del uso de elementos de protección personal. Hay que tener sus cuidados. Son productos que normalmente se utilizan diluidos en agua, como la lavandina, como el detergente, pero concentrados pueden ser nocivos para la persona. Y es más, tenemos que tener la precaución de no mezclarlos. Mezclándolos entre ellos pueden reaccionar químicamente. No sé si hay algún ejemplo de ustedes, pero hay muchos ejemplos en la vida diaria de las personas en su casa para limpiar los pisos, para limpiar la cocina, para lo que sea. No se le ocurre mejor idea de mezclar lavandina con detergente. La lavandina con detergente reaccionan y producen explosiones, alta temperatura, quemaduras. Y no son pocas las personas que se accidentaron por ese hecho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acá dice, los productos químicos básicamente son a base de cloro, yodo o amonios. Por lo tanto, tienen que guardarse en lugares donde no hay de la luz solar. Bueno, ojo con la desinfección de las frutas. O sea, estamos hablando de desinfectar los entornos de trabajo o los utensilios, no la
mercadería. Bueno, un lavado general, el guardado de las cosas, de los productos químicos, de los lugares que corresponde, ser prudente, la basura, dónde guardarla. Es importante el retiro de la basura, si lo hace una municipalidad, quién lo haga, que sea seleccionada, que se saque y se ponga a disposición en el momento que se sabe que va a empezar los recorridos, que no queden dando vueltas los contenedores, los basureros, en las calles, en lugares que crean contaminación. Y prácticamente al final tenemos lo que llamamos las plagas, o bien llamados vectores. Ratas, ratones, lauchitas, como quieren llamarlo, moscas, cucarachas. Palomas, le podemos agregar muchos otros animales que prácticamente tienen toda la misma característica. Están en nuestro entorno por una sola razón, porque hay elementos, o temperatura en invierno. Por eso los encontramos donde los encontramos. Entonces, están con nosotros porque les interesa estar, porque se alimentan, porque se cobijan. ¿Y qué particularidad tienen todos ellos que se los llaman vectores? ¿Por qué? Porque pueden portar los microorganismos, pero ellos no se enferman. Ellos son portadores sanos. Nos pueden llevar los microorganismos de un lugar a otro, de una empresa a otra, de un entorno de trabajo a otro, por el solo hecho de ser portadores. Están sobre su organismo o en el interior de su organismo, a través de los alimentos, de su materia fecal, de su orina, pero ellos no se enferman. Entonces, es importante la no presencia de ellos, como no es en nuestra casa, no porque ellos nos causen problemas en sí, sino porque ellos son los portadores de los microorganismos que nos pueden causar problemas a nosotros. Por eso todas las empresas tienen sus sistemas de control de plagas, cómo eliminarla, bueno, la fumigación. Bien, por último tenemos, creo que sí, que sea lo último esto. Sí. Y por último, de este tema tenemos los accidentes de trabajo. También otros riesgos que tenemos en nuestro ambiente de trabajo, sea en la industria, o sea en los comedores, donde se elaboran los alimentos, son los accidentes. De todo el entorno, un viejo dicho dice que de todo el entorno del trabajo, lo más débil es el organismo nuestro. Nuestro cuerpo humano es lo más débil de todo lo que hay alrededor. En todo un ambiente de trabajo puede haber poleas, puede haber máquinas, puede haber cosas pesadas, cosas filosas, como en este caso un cuchillo, y lo más débil somos nosotros. Quien se lleva la peor parte somos nosotros. Por eso es importante que se trabaje con estándares de seguridad adecuados. Que trabajemos con subestándares, que no estemos por debajo de lo que corresponde. Llamémosle en la protección de las máquinas, en los equipos que utilizamos, o en algo no menor, que es la conducta de las personas. Los lugares de trabajo no son lugares para que estemos jugando, no son lugares para que estemos corriendo, no son lugares para que nos hagamos bromas pesadas. Es importante que tengamos una conducta laboral seria. ¿Por qué? Porque todo lo otro puede ser un gran factor en cuanto a causarnos accidentes nosotros como personas. Una educación sanitaria, y todo esto hace a un entorno laboral que debería ser más seguro y debería generar productos con muy pocas posibilidades de que sean nocivos para los seres humanos. Nuestro objetivo tiene que ser eso. La higiene de los alimentos debe ser un contenido general, contenido prioritario. ¿Por qué? Porque si no lo logramos, el producto que estamos generando no le sirve a nadie. Y ese no servirle a nadie hace que sea un muy mal negocio estarlo produciendo. Ninguna empresa puede producir si el cliente no le sirve el producto que hace.
y un producto que se desprestigia en el mercado por un problema de contaminación, de mala calidad, es muy difícil de revertir. Se dice que las buenas noticias se multiplican por 8 y que las malas noticias se multiplican por 18. O sea, es 10 veces mayor. Se dice que se vuelve fácil un producto con que tuvo problemas por precio, porque estuvo muy caro en algún momento, o sea, es dinámico eso. Vamos a suponer, tenemos una leche, hoy en día vale un precio accesible para la persona. Por alguna razón esa empresa la aumenta excesivamente y dentro de 3 meses vale un valor que es alocado, que es incomprable, ni bien la empresa vuelve a bajar el precio de ese producto, muchos de los posibles clientes vuelven, porque están en el día a día. Ahora, en algún momento un producto, alguien tuvo que tirar un producto porque estaba malo, porque no sirvió, porque tenía, no sé, estaba fermentado, porque un envase, una lata, no sé, de mermelada estaba hinchado, de durazno natural estaba hinchado y ese cliente no lo compra más, ese cliente no vuelve. Esto es algo muy sensible, además que hace la salud de la persona, por eso es muy sensible para el cliente. Un fracaso en estas cuestiones no tiene vuelta atrás. Por eso las empresas hacen un gran esfuerzo en asegurar la higiene de sus alimentos. O sea, es algo que no puede fallar. Entonces, todo lo que se diga es siempre insuficiente, por el hecho de que hay personas por medio, somos personas. Las personas somos personas. Bien, estamos con este tema. Vamos a pasar a ver un segundo tema, que es cortito, que se llama marcas propias versus marcas privadas. Nosotros estamos acostumbrados a lo más natural para nosotros, que fue lo más natural para nosotros, a comprar el yogur marca Ilolai, la manteca marca Sancor y el queso, para decirlo algo, marca Manfredi. Eso es algo a lo que nosotros estamos habituados. Eso se conoce como la marca del fabricante. Estamos habituados a que cada fabricante tenga un producto o varios y a esos productos le ponga sus marcas. O sea, es el fabricante quien le pone la marca al producto. Pensémoslo más desde el punto de vista alimenticio. Entonces nosotros tenemos un producto, ya sea un yogur, sea un salame, sea una harina, tiene la marca de quien la fabricó. Bien. Eso es lo más normal para nosotros. Con las idas y vueltas de los mercados, de la comercialización, de los clientes, del lograr nuevos clientes, nuevas alternativas de negocio, eso fue mutando eso. Y comenzó a aparecer hace unos años un fenómeno que antes no existía, que pasó a ser que el producto tiene la marca no de quien lo fabrica, sino de quien lo comercializa. Entonces comenzó a haber productos marca Carrefour, marcas Bea. Macro es otra. Macro es otra. Entonces, donde el fabricante perdió la marca del producto y lo pasó a tener el comercializador. Y eso hoy por hoy está muy bien visto. Entonces, en ese juego de hechos, siempre hay beneficios, siempre hay riesgos, siempre hay ventajas, desventajas. Entonces dijimos que se entiende por una marca propia
Cuando la marca no es del fabricante, sino que es del comercializador. Para el caso nuestro, el comercializador tipo es el supermercado, las grandes superficies. Manfrey nunca va a fabricar una manteca marca Juancito para el almacén de la esquina de un barrio. Pero sí, es Carrefour o es Macro quien lo dice y le compra grandes cantidades, puede llegar a fabricárselas. Ni hablemos de Marolio, bien, que es el extremo. Ya vamos a hablar en particular de eso. Bueno, entonces por un lado tenemos los supermercados. Cuando el producto pasa a tener la marca del supermercado, tiene sus beneficios. ¿Por qué? ¿A quién le interesa esto? El mutar de las marcas propias a las marcas privadas, que sea la marca del fabricante, a la marca propia del supermercado. ¿A quién le interesa? Al supermercadista, como decíamos, estas grandes cadenas. ¿Por qué? Porque eso, por eso, ¿qué es lo que pretenden? Que la persona deje de ser fiel a una determinada marca en un determinado producto, a ser fiel al supermercado. Digamos, para decirlo de algún modo, a mí me puede gustar la manteca Manfrey, entonces yo soy fiel a la manteca Manfrey. Voy y la compro en el almacén de la esquina de mi barrio, en el supermercado de mi pueblo o en el mayor supermercado de Buenos Aires. Entonces eso es eso es lo que Coto, lo que Macro, lo que Carrefour no quiere. Ellos quieren que yo termine siendo fiel a la manteca que ellos venden. Entonces por eso comienza esta movida. Quieren, entonces ¿por qué? Porque yo si soy fiel a la manteca que ellos venden, a la manteca Walmart, seguramente voy a ser fiel también a otras cosas de Walmart. Y yo me olvido que en el mundo existe una fábrica que se llama Manfrey. A mí el problema de mi gusto me lo resuelve Walmart. Y así se fueron generando. Entonces normalmente a las empresas, al supermercado le da mayor utilidad. ¿Por qué le da mayor utilidad o mayores márgenes unitarios? Porque él fija los precios. Como él va a comprarle, hace un acuerdo con una fábrica determinada, él tiene un poder de negociación importante con esa fábrica. Entonces, ahí logra mejores precios que muchas veces no se transmiten al producto final, no se transmiten al cliente, sino que lo absorben ellos con mayor ganancia. Esa es una de las razones. Mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque hay mucho menos movimiento de camiones, es mucho más directo el abastecimiento del producto entre el fabricante y el supermercado. Y lo que decíamos de la imagen, la marca, que ellos pretenden que el consumidor se vuelva fiel a ellos. ¿Sí? Bien. También tienen sus dificultades, que ellos dependen de muy pocos fabricantes. Normalmente, los fabricantes que acceden a fabricarle con la marca de ellos, si el fabricante no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque pierde su poder de negociación. Walmart o quien sea le va a comprar hasta que diga, hoy no te compro más. Y cuando le diga, hoy no te compro más, ese fabricante no está en condiciones de salir al mercado a vender su producto. Entonces, la dificultad es de conseguir fabricantes que quieran hacer eso, que accedan y que accedan en modo significativo, porque como normalmente dijimos, son los grandes supermercados, las cantidades que tienen que producir también tienen que ser grandes. Bien, movilizar grandes cantidades de dinero en actividades que no son de comercialización. ¿Por qué? Porque hay que permitirle a la empresa que lo fabrique, que lo pueda fabricar. Entonces hay que, como digamos, de algún modo, financiarla. Eso implica inmovilizar dinero que a lo mejor usaría para comprar productos. Arrastra el nombre de la empresa.
acá se vuelve mucho más riesgoso para el supermercado. ¿Por qué? Porque si pasa algo, su producto sale malo, si sale mala la manteca Walmart, es muy probable que no solamente golpee eso a la manteca Walmart, sino que va a golpear a todo el nombre Walmart. Si era manteca, va a ser la manteca, va a ser el yogur, va a ser la zapatilla, va a ser la carne, va a ser los fideos. Entonces, por eso son muy cuidadosos de las empresas que seleccionan y el seguimiento que le hacen a los productos de estas empresas. Ahí viene también la parte de inmovilizar dinero. Se necesita mucha gente haciendo supervisión. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy grande, como dijimos. Y la necesidad de pedidos de prueba. Ninguna empresa va a empezar a fabricar y lo primero que va a fabricar ya le va a resultar es muy bueno a quien lo necesita. Es probable que cualquier empresa empiece con pocas cantidades, luego vaya avanzando. Y ahí cuando se logró eso, ahí le dan la marca del comercializador. Normalmente la hacen funcionar primero con la marca del fabricante, la marca privada, no la marca propia. Vamos a los fabricantes también tienen beneficios y riesgos. Beneficios que tienen la posibilidad de vender mayor cantidad de productos, acceder a otros mercados que si no, no lograrían. Y a veces establecer una escala de producción importante y así disminuir con los costos fijos de producción. Pero también tienen muchos riesgos. El primero es, como dijimos, que ellos pasan a depender demasiado de un comercializador, que cuando dejó de interesar, simplemente se retira. Y ellos se quedan con todo el problema del exceso de producción. Y el otro es que si uno tiene las dos alternativas, el trabajar con su marca privada y el trabajar con la marca propia de un supermercado, ocurra eso, que entre productos estén compitiendo. Entonces va a estar teniendo una autocompetencia. El producto que fabrica él con el producto que fabrica él con la marca del otro. Y también tenemos los consumidores. Los consumidores que se llevan grandes beneficios porque por todo lo que dijimos, normalmente nos vamos a encontrar en el mercado con productos de buena calidad. Porque el riesgo que puede correr el comercializador, el supermercado, si el producto resulta mal, como dijimos, le afecta a todos los productos de esa marca. O sea, a todo Walmart, como me gusta el ejemplo de Walmart. Entonces, está el esfuerzo que hace en eso, que al consumidor, a nosotros, nos da prácticamente la tranquilidad de que sus productos son de buena calidad. Y el riesgo es que nunca vamos a saber quién es el fabricante real. Es más, el fabricante real puede ir cambiando con el tiempo, sin que nosotros lo sepamos. Puede que no nos interese saberlo, porque nos interesa que va a conservar su sabor, su color, su aroma, su tamaño, su presentación, y a nosotros nos sigue siendo interesante consumirlo, pero no vamos a saber quién lo fabrica. Marcas propias en la Argentina y en el mundo es una tendencia que continúa en la medida que se van fortaleciendo los supermercados, continúan. No solamente se da en el rubro alimenticio, se da en todos los rubros. Es habitual conseguir cubiertas marcas Carrefour, los equipos chinos, tractores, cortadores césped, motosierras. Prácticamente los importadores argentinos los importan y les ponen las marcas que los chinos ya los fabrican con las marcas del importador argentino. Entonces, podemos estar comprando, no sé, amoladoras, perforadoras, morsas, pensando que están fabricadas en Argentina, porque tienen una marca argentina, resulta ser que fueron fabricadas en China, por empresas chinas, que le colocan la marca propia del comercializador en Argentina. También es algo muy habitual eso. Bien. Eso es todo por hoy, chicos.
con esto cerraríamos la clase. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Estaba compartiendo pantalla o no? No, profe. No, profe. Ay, ¿por qué no me dijeron? Bueno, lo vamos a compartir un rato, así ustedes lo ven por lo menos. Íbamos escuchando. Pero yo bueno, a ver, vamos a ver. Lo vamos a compartir un ratito. Ahora ¿están viendo pantalla compartida? ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Bueno, eso es todo lo que vimos. Vamos al principio nuevo. ¿Por qué se entiende por marcas propias? Supermercado, beneficios y riesgos. Fabricante, beneficios y riesgos. Consumidor, beneficios y riesgos. Y las marcas propias en Argentina. Entonces, dejamos de compartir pantalla. Vamos a dejar de grabar.